Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.496, 3.500, 3.505, 3.510, 3.514, 3.520, 3.529, 3.546 y 3.547, requerimientos todos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y artículo 17b, inciso segundo de la Ley sobre control de armas. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Los requerimientos ya enunciados en razón de la vista conjunta de causas agendada para el día de hoy han sido deducidos por los señores Cristian Encina, don Abraham Vargas, don Juan Andrés Carrasco, don Cristian Busto, don Sebastián Ezequiel Alomo, don Rodrigo Enríquez, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, por don Arnold Torres y por doña Luz Karina Mogollón Martens. En todos estos impugnan las normas contenidas en el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, precepto que mandata al sentenciador penal a no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos de dicho articulado, lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal, y en conjunto con lo anterior también requieren la inaplicabilidad del artículo primero, inciso segundo, de la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, precepto que establece como improcedente la facultad de decretar penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas que enuncia. En el contexto de las gestiones pendientes que serán reseñadas a continuación, los actores todos plantean un conflicto constitucional desde diversos apartados de la Carta Fundamental. Reseñan que se contravendría esta, en tanto las normas impugnadas contravendrían la igualdad ante la ley, se generarían discriminaciones arbitrarias, se afectaría de aplicarse la normativa que vienen a requerir de inaplicabilidad el derecho a un justo y racional procedimiento, en cuanto a esta preceptiva implicaría medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia y finalmente configurarían una vulneración a la prohibición de presunción de derecho de la responsabilidad penal. Por las consideraciones constitucionales recién expuestas, solicitan que ello sea acogido y se declaren como inaplicables estas normas en las gestiones pendientes que se reseñarán a continuación. En la causa rol 3496 es un requerimiento deducido por el señor Cristian Encina. La gestión pendiente fue tramitada ante el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Celebrada audiencia de juicio oral el pasado 24 de julio, dicha judicatura dictó veredicto condenatorio suspendiendo la audiencia de determinación de penas. El veredicto condenatorio lo fue por los ilícitos de porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de arma de fuego convencional. El Ministerio Público solicitó en su acusación por cada uno de dichos ilícitos la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, comiso, accesorias legales y costas. La segunda causa corresponde al rol 3500 y es un requerimiento deducido por el señor Abraham Vargas Ruiz. La gestión pendiente se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, encontrándose agendada la audiencia de juicio oral para el próximo 6 de noviembre de este año 2017. La acusación del Ministerio Público lo ha sido por el delito de porte ilegal de arma de fuego y ha solicitado la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio más accesorias legales. En tercer lugar, causa rol 3505 es un requerimiento deducido por don Juan Andrés Carrasco. La gestión pendiente se sustancia ante el 10º Juzgado de Garantía de Santiago. El actor ha sido formalizado por el Ministerio Público en audiencia de control de detención, encontrándose el plazo vigente de investigación a esta fecha. La formalización ha sido respecto del actor por el ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. En cuarto lugar, la causa rol 3510 es un requerimiento deducido por el señor Cristian Busto Cáceres. La gestión pendiente se sustancia ante el Juzgado de Garantía de San Fernando. El actor ha sido formalizado por el Ministerio Público en audiencia de control de detención por los ilícitos de tráfico de drogas, posesión y tenencia de arma de fuego y municiones y el delito de receptación de especies. En quinto lugar, la causa rol 3514 es un requerimiento deducido por don Sebastián Ezequiel Alomo. La gestión pendiente se sustanció ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Hidalagante, judicatura que dictó veredicto condenatorio con fecha 2 de junio recién pasado, suspendiendo la audiencia de determinación de penas. El veredicto condenatorio de los sentenciadores orales lo fue por el ilícito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, solicitando en su acusación el Ministerio Público por dicho ilícito la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, accesorias y costas. Luego, en sexto lugar, causa rol 3520 es un requerimiento deducido por don Rodrigo Enríquez Agurto.
La gestión pendiente se sustanció ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes, dictando sentencia condenatoria con fecha 4 de marzo de 2017. La defensa recurrió de nulidad para ante la Corte Suprema por la causal contemplada en el artículo 373, literal A del Código Procesal Penal, con apelación subsidiaria dada la denegación en la sentencia de pena sustitutiva respecto del actor. En abril recién pasado, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso, derivando los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Talca, judicatura en la que se encuentra suspendida la vista y fallo del recurso de estilo. La condena del Tribunal Oral lo fue por los ilícitos de tenencia ilegal de arma de fuego y receptación de especies. En séptimo lugar, la causa rol 3529 es un requerimiento deducido por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Señala la Corte de Apelaciones en comento que el juzgado de garantía, el 12º juzgado de garantía de Santiago, en mayo recién pasado, condenó al actor señor Fuentes Lizama en procedimiento abreviado, recurriendo de apelación su defensa precisamente para ante dicha Corte de Apelaciones, dada la denegación de penas sustitutivas por la condena de estilo. La Corte requirió, una vez efectuada la vista, suspendiendo su estado de acuerdo, dada la condena por el ilícito de tráfico de pequeñas cantidades de drogas y tenencia ilegal de municiones. En octavo lugar, causa rol 3546 es un requerimiento deducido por el señor Arnold Torres Villablanca. La gestión pendiente fue sustanciada ante el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, dictando veredicto condenatorio en agosto recién pasado, suspendiéndose la audiencia de determinación de penas. El veredicto condenatorio lo fue por los ilícitos de tenencia ilegal de arma de fuego del artículo 9 de la Ley de Control de Armas, solicitando al Ministerio Público a su respecto 4 años de presidio menor en su grado máximo en su acusación. Finalmente, la causa rol 3547 ha sido deducida por doña Luz María Mogollón Martens. La gestión pendiente se sustanció ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe, dictándose veredicto condenatorio en junio recién pasado, suspendiéndose la audiencia de determinación de penas. El veredicto condenatorio lo fue por los ilícitos de tráfico de pequeñas cantidades de droga y tenencia ilegal de cartuchos del artículo 9 de la Ley de Control de Armas, solicitando en su acusación el Ministerio Público las penas de 3 años de presidio menor en su grado medio y 600 días también de presidio menor en su grado medio. Conferidos los traslados de fondo, el Ministerio Público se hizo parte en todas estas causas, solicitando el rechazo de las impugnaciones de ambas normas, solo las causas roles 3510 y 3496, en atención a las características del ilícito imputado respecto a los actores y a la penalidad asociada a los mismos. En las causas roles 3500, 3505, 3514, 3520, 3529, 3546 y 3547, el Ministerio Público solicitó el rechazo solo de la impugnación al artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas, y que esta magistratura se pronunciara conforme a derecho en lo concerniente a la impugnación al artículo 1 de la Ley 18.216. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar las partes de los requirentes y el Ministerio Público para esta vista conjunta. Muy bien. Entonces, por el requirente en la causa rol 3496, alega don Juan Hernández Faúndez, hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, señoría. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por el requirente, don Cristian Andrés Encina Norambuena, solicitando se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada respecto de ambos capítulos, esto es, respecto del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216 y respecto también de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17b de la Ley 17.798. Mi representado, señoría, efectivamente se dictó un veredicto condenatorio a su respecto por los delitos de tenencia, de porte ilegal de arma de fuego prohibida y permitida. Se encuentra pendiente, por consiguiente, la discusión, y ahí se suspendió, del artículo 343 del Código Procesal Penal, esto es, la determinación de la pena y su forma de cumplimiento. El requerimiento interpuesto tiene directa relación, por consiguiente, con la afectación del derecho a la libertad personal de mi representado, en términos, señoría, de que lo que se va a determinar fundamentalmente es, uno, la pena a imponer, y en ese sentido, señoría, cobra relevancia el pronunciamiento de este excelentísimo tribunal respecto de la inaplicabilidad solicitada del inciso segundo del artículo 17, letra B, del Código de la Ley 17.798. Creemos que esta norma, señoría, vulnera efectivamente garantías constitucionales, las que se ha señalado por parte del señor relator y que se encuentran extensamente señaladas en el requerimiento, esto es la igualdad ante la ley, principio de proporcionalidad, debido proceso,
y también la norma del artículo 76 de nuestra Constitución Política en cuanto a la facultad que se entrega a los tribunales de determinar la pena aplicable a cada caso concreto. La imposibilidad establecida por nuestro legislador de dar aplicación a las normas generales de aplicación de pena de los artículos 50 y siguientes del Código Penal, en específico en este caso particular, la existencia de una atenuante objetiva que concurre en favor de mi representado, esto es su irreprochable conducta anterior, y la concurrencia a juicio de esta defensa en algo que será determinado, por cierto, por parte del Tribunal Oral en lo Penal, pero que nace y subyace ya incluso de lo declarado por los testigos durante el juicio oral, dan cuenta también de que mi cliente colaboró al esclarecimiento de los hechos desde el principio de la investigación seguida en su contra, por cuanto el ingreso al domicilio donde fueron incautadas la mayor parte de las armas y municiones por las cuales se perseguía su responsabilidad se da en el contexto de que le señala a los funcionarios policiales que estas armas y municiones se encuentran al interior de este inmueble y además los faculta a ingresar a este inmueble sin necesidad de que los funcionarios policiales llamaran al fiscal o a un juez a objeto de obtener autorización. Desde el principio de esta causa hemos sostenido precisamente que concurren, por consiguiente, respecto de mi representado, dos atenuantes, la que he señalado objetiva por su irreprochable conducta anterior y también esta circunstancia especial dada la colaboración de mi representado al señalar la existencia de estos elementos prohibidos al interior de su inmueble y además autorizar el ingreso de la policía a ello. No nos parece justo que respecto de una persona que ha autorizado voluntariamente el ingreso a su domicilio, que en la práctica casi se ha denunciado en cuanto a la existencia de estos elementos prohibidos, no le pueda ser aplicada la normativa de la regla general que permitiría rebajar la pena a aplicar en este caso particular, a lo menos en un grado. Y esto cobra relevancia a la pena final, señoría, porque ambas sanciones tienen una pena de presidio menor en su grado medio, en su grado máximo, que aplicando las normas generales podría bajar a presidio menor en su grado medio y por consiguiente le daría la posibilidad de optar a una pena sustitutiva alternativa. En ese sentido, señorías, se ha impugnado también la norma del inciso segundo del artículo primero, ley 18.216, en términos, señoría, de que él pueda optar a una pena alternativa al cumplimiento de condena. Pena a la cual podría incluso optar en el evento que no se aceptara el requerimiento del artículo 17, letra B, pero que solicitamos que sean ambos requerimientos por ambos aspectos acogidos respecto de mi representado. Es todo, señoría. Muy bien, muchas gracias. Por el requiriente en la causa rol 3500, alega don Pablo González Álvarez por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal vengo a alegar en representación del requirente, el señor Abraham Vargas Ruiz, solicitando desde ya que se declare inaplicable al caso concreto, específicamente la causa 81-2017, seguida ante el Tribunal de Juicio Oral de Punta Arenas en contra de mi representado acusado, junto al coimputado Juan Pablo Salazar Fica, por el delito de porte y tenencia de arma de fuego, municiones y cartuchos, solicitando que no se aplique a dicho procedimiento la norma contenida en el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y el inciso segundo del artículo 17b de la ley de control de armas, principalmente por los argumentos de derecho y los fundamentos de hecho contenidos en el requerimiento, pero que por motivos de tiempo evidentemente no voy a alcanzar a exponer de manera completa. Sin embargo, me gustaría destacar ciertos aspectos de hecho, principalmente de la causa, que hacen aplicable al caso concreto las normas citadas y que las vuelven inconstitucionales en cuanto a su aplicación y por lo tanto solicitamos que no se aplique en este caso. En primer lugar, señalar que mi representado es un estanciero, vive en Punta Arenas, una hacienda bastante grande, se dedica a la cría de animales y en estos lugares hay muchos conejos. Principalmente por eso se utilizan normalmente armas de fuego para espantar a estos animales. El hecho concreto por el cual fue sorprendido y por el cual fue acusado por parte del Ministerio Público fue un control selectivo de identidad que estaba realizando Carabineros el día 23 de junio del año 2016 y por el cual fue acusado posteriormente. En el caso concreto, se está solicitando en la acusación y consta también en el auto de apertura de juicio oral que se está solicitando la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio en contra de mi representado,
por la situación particular y por la norma por la cual se le está acusando, el artículo 9 de la Ley de Control de Armas, no podría optar a ningún beneficio de pena sustitutiva en caso de ser condenado, y además, en cuanto al quantum de la pena, tampoco podría optar a una rebaja por las atenuantes que a él se le aplican, que en todo momento ha prestado colaboración sustancial con la investigación, y también podría serle aplicable la irreprochable conducta anterior, bajando considerablemente la pena. Las normas constitucionales que nosotros señalamos que se infringen en este procedimiento es principalmente la igualdad ante la ley, generándose una discriminación arbitraria en contra de las personas que se encuentran sometidas a este tipo de procedimientos por la Ley de Control de Armas, toda vez que en cuanto al quantum de la pena, a la gravedad del delito, no se justifica de manera alguna de términos racionales, ni en cuanto a la protección de derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, se justificaría la aplicación concreta de una pena privativa de libertad, que en este caso serían 3 años de presidio menor en su grado, 3 años de presidio menor en su grado medio, en consideración principalmente a que nos encontramos a un delito de peligro abstracto, su señoría. Es solamente el porte y tenencia ilegal de un arma de fuego, que se ocupa mucho en los campos en Punta Arenas, principalmente por los estancieros, para alejar animales del ganado, para proteger precisamente a los cultivos también. Y su señoría, ninguna de estas consideraciones pueden aplicarse al caso concreto, precisamente por el artículo 17, letra B, de la Ley de Control de Armas. Y también mi representado va a tener que cumplir una pena privativa de libertad sin derecho a ningún tipo de pena sustitutiva. Únicamente, su señoría, no existe ningún criterio para que mi representado no pueda optar a ninguna de estas penas sustitutivas ante este tipo de delitos de peligro abstracto. Su señoría, los delitos de homicidio, los delitos de robo, los delitos de hurto, todos ellos delitos de peligro concreto, o sea, su señoría, de daño concreto a un bien jurídico, como puede ser la vida, como puede ser la propiedad, tienen este beneficio de una pena sustitutiva. En el caso concreto, mi representado podría optar precisamente a un beneficio, una pena sustitutiva, en el peor de los casos de libertad vigilada intensiva. En el caso concreto, por estas normas, no podría en ningún momento optar a este beneficio y tendría que cumplir efectivamente la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio. Su señoría, recalcar que este es un delito de peligro abstracto, no existe lesión a un bien jurídico concreto y que además no existe ningún fundamento racional ni de protección de derechos fundamentales que pueda justificar este tipo de tratamiento. Eso es todo, su señoría, excelentísimo. Por los requirentes, las causas roles 3.514, 3.546, alega doña Francisca Eresi Gajardo por la Defensoría Penal Pública, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública ha deducido sendos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el rol 3514 en favor de don Sebastián Ezequiel Álamos y en el rol 3546 en favor de don Arnold Torres Villablanca, solicitando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en ambos casos concretos de 2 normas, artículo primero inciso segundo de la Ley 18.216 y el artículo 17b inciso segundo de la Ley de Control de Armas, por estimar que en ambos casos que se siguen en contra de nuestros representados, dichas normas inciden derechamente en la tramitación de sus causas y que infringen gravemente garantías y principios consagrados en nuestra Constitución Política de la República. En el primer lugar, en el caso de don Sebastián Ezequiel Álamos, él se encuentra con veredicto condenatorio por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida y pendiente la audiencia de determinación de pena. Sucintamente, él fue condenado por hechos que habrían ocurrido en la vía pública y se le sorprende portando un revólver calibre 38 especial con número de serie borrado y 3 cartuchos .38 dentro de la misma arma.
El tribunal condena por este ilícito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, contemplado en el artículo 14 en relación al artículo 3, y el fiscal aspira a una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. A mi representado se le reconoce en la acusación la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. En el caso de don Arnold Torres Villablanca, también se encuentra con veredicto condenatorio por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego permitida, hechos que habrían ocurrido el 8 de enero de 2016, fue fiscalizado a bordo de un vehículo y se sorprende a mi representado a bordo de este en el asiento del piloto, manteniendo en su poder sin autorización una pistola marca Versa, modelo Pícola, con número de serie, calibre 22 corto y con 8 cartuchos para la misma arma, calibre 22. Fue condenado por estos hechos y se encuentra pendiente la audiencia de determinación de pena. Respecto de él también se le reconoce la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior y el fiscal ha pedido respecto de él la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo. Entendemos que en ambos casos concretos las normas impugnadas vulneran gravemente la posibilidad del juez de determinar la pena justa, lo que dice relación con los principios consagrados en la Constitución Política de la República, que dice en relación con la dignidad humana, la igualdad ante la ley, en su faz de principio de no discriminación y el derecho a un justo y racional procedimiento, que dice relación con la proporcionalidad que debe existir entre la pena y la conducta desplegada por el agente. Entendemos que este principio de proporcionalidad se ve vulnerado gravemente con las normas referidas, ya que no se podrá determinar por el juez de fondo una pena que sea idónea, necesaria y justa, en el sentido que se establece con básicamente la ley 18.216, esto es con fines resocializadores y no criminógenos, ¿no es cierto? Mis dos representados gozan de irreprochable conducta anterior, nunca antes han estado privados de libertad, y con la norma del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, de ser aplicable, entonces tendrían que cumplir la pena íntegramente privados de libertad. Asimismo, con la norma del artículo 17b, inciso 2 de la Ley de Control de Armas, entendemos que se establece un marco rígido que impide la aplicación de las normas del artículo 65 a 69 del Código Penal para ponderar circunstancias modificatorias que puedan incidir en el caso concreto. Desde ya mis representados gozan de irreprochable conducta anterior y se podría configurar respecto de ellos otra circunstancia atenuante, como puede ser la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, y entonces se podría dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 67 o 68 del Código Penal, ya sea el caso de porte de arma de fuego permitida o prohibida, o incluso lo dispuesto en el artículo 68 bis, existiendo solo una atenuante y calificándola por los antecedentes que puedan obrar en el caso y que puedan ser debatidos y propuestos por la defensa. Por tanto, entendemos que el fin resocializador de la norma de la Ley 18.216 y el principio de proporcionalidad que debe regir en toda determinación de pena respecto de todo delito se ve ampliamente vulnerado respecto del juez de fondo con estas dos normas. Y en ese entendido creemos que se vulnera gravemente estas garantías consagradas en la Constitución respecto de mis dos representados, quienes, de no declararse inaplicables estas dos normas, deberán sufrir altas penas con privación de libertad total, lo cual creemos que solo tendrá efectos perniciosos y que no busca precisamente lo que el derecho penal es su fin, ¿no es cierto?, que es determinar una pena acorde al juicio de reproche que se realice y en atención también al individuo, al justiciable. Es por eso que solicitamos se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ambas normas ya indicadas. Muy bien, muchas gracias. Invitamos a los abogados, por favor, a tomar asiento atrás y ubicarse los siguientes tres colegas. Muy bien.
Por la parte del imputado en la causa rol 3529, alega don Jorge Donoso Carvajal, hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, dando inicio a este alegato, solicito a este excelentísimo tribunal que se sirva desde ya a declarar que la ley de control de armas y explosivos es inconstitucional en lo que se refiere a no permitir el otorgamiento de beneficios según las normas generales a don Jorge Eric Fuente Lizama, debiendo declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los procesos legales, esto conforme a los siguientes fundamentos que paso a exponer. Como primer punto, que don Jorge Eric Fuente Lizama podría concedérsele alguna de las penas sustitutivas establecidas en la ley 18.216, poseyendo arraigo familiar y social comprobado y no habiendo sido condenado previamente por otro delito. Asimismo, y como podrá acreditarse del mérito de los antecedentes acompañados en este proceso, don Jorge Fuentes no constituye un peligro para la sociedad, más bien podríamos considerarlo como un aporte a la sociedad, ya que más allá de su rol de jefe de hogar y sostenedor económico de ese núcleo, se destaca como un importante dirigente deportivo de la comuna San Joaquín. Asimismo, cuenta con una actividad económica real y lícita, siendo un contribuyente que aporta a través de los impuestos al desarrollo de su comuna. Posee un establecimiento comercial de comida rápida, en el cual se encuentra al día sus patentes, con sus actividades comerciales detenidas desde el momento en que don Jorge está privado de libertad. Hecho que no es menor, ya que ha repercutido negativamente en la economía de su hogar, en el cual está compuesto por su mujer y sus 2 hijos. Sin perjuicio de lo expuesto a este tribunal, el informe psicológico acompañado en autos da cuenta que don Jorge Fuentes puede acceder a cualquiera de las penas sustitutivas de aquella señalada en la ley 18.216, modificada por la ley 20.603, por cuanto, como presente soporte familiar, arraigo social y factibilidad de integración laboral, todos los factores necesarios para insertarse en el medio social de forma productiva y adaptativa según las normas sociales. Como segundo punto, que don Jorge Fuentes podría concedérsele alguna de las penas sustitutivas establecidas en la ley 18.216, toda vez que vuestro excelentísimo tribunal ya ha declarado que la ley de control de armas y explosivos es inconstitucional en lo que se refiere al no permitir el otorgamiento de beneficios según las normas generales. Esto lo establece en la causa rol 2983 del año 2016. Se ha concluido que bajo el prisma de los principios informadores del sistema de penas en nuestro ordenamiento jurídico, hay 4 principios que lo conforman: el de legalidad, el de proporcionalidad, el de resocialización y el de humanización. Es por ello que los jueces deberán fijar las magnitudes de estas penas de acuerdo con el criterio general de la gravedad de los hechos. Así también lo manifiesta el señor en la jurisprudencia y la doctrina, según lo antecedente del señor Borja Cafarena, ya en su texto Las consecuencias jurídicas del delito, 4ª edición. Como se ha descrito a vuestro excelentísimo tribunal, el principio de legalidad exige una ley previa que establezca no solo la duración y el tipo de la pena, sino que también las circunstancias de ejecución de la misma, es decir, las condiciones de cumplimiento. Las penas alternativas también tienen el carácter de penas en cuanto la restringen en mayor medida la libertad personal y tiene por objetivo el control de las personas condenadas, coadyuvan a su reinserción social y evitar la reincidencia. La ley 20.603 sustituye la concepción que se tenía de las medidas establecidas en la ley 18.216, reforzando su carácter punitivo y eliminando su denominación alternativas para denominarlas penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. El artículo número 1 de la Constitución se extiende sin duda a la persona condenada, a quien goza de los mismos derechos que las demás personas, con excepción de aquellos que los cuales fueron privadas mediante sentencia condenatoria. En un Estado democrático, el jus puniendi y las penas privativas de libertad se utilizan como último recurso. Es por estos fundamentos que esta parte solicita declarar que, en este caso, la ley de control de armas y explosivos es inconstitucional a lo que se refiere al no permitir el otorgamiento de beneficios, según las normas generales, a don Jorge Eric Fuentes Lizama, debiendo declararse inaplicable constitucionalmente los preceptos aludidos por esta parte, señor presidente. Muy bien.
Se les recuerda a los señores abogados que no pueden leer minutas. Perfecto. Los alegatos son orales. Por el requirente en la causa rol 3547, don Hugo Pritz Saldívar, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, efectivamente, voy a alegar este recurso en el sentido de que mi representada, su señoría, se encuentra condenada con veredicto condenatorio en la causa penal seguida ante el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de San Felipe, la número 57 de 2017, por el delito de infracción del artículo 4 de la Ley 20.000 y también por la infracción de la Ley 17.798, artículo 17b, inciso segundo. En efecto, solicitamos la inaplicabilidad de dichos incisos de tales normas, atendido el hecho de que creemos efectivamente que la aplicación concreta de esos preceptos, al momento de que el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal dicte sentencia, va a afectar una serie de derechos fundamentales y garantías que están establecidos a favor de mi representada, tanto en la Constitución Política de la República como también en los tratados internacionales vigentes en la materia. Desde ya, la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y, por ende, también su señoría a principio de la proporcionalidad de la pena. En este sentido, su señoría, mi representada, como también se acompañó a este requerimiento un certificado de antecedentes penales, no tiene mácula alguna, tiene irreprochable conducta anterior. Dicha circunstancia objetiva también fue reconocida por el señor fiscal de la causa en el escrito de acusación. De tal manera que desde ya mi representada va a tener una atenuante, que es la del artículo 11, número 6 del Código Penal. Además, mi representada prestó colaboración en estrados. Dicha colaboración creemos que fue sustancial, fue precisa, pertinente, en el sentido de que mi representada, la prueba también que ofreció la Fiscalía, creemos que no fue completa en el sentido de que los testigos aportados por la Fiscalía no pudieron determinar quién fue la persona que le compró a mi representada unos papelillos de droga. Pero sí, mi representada fue quien reconoció en estrados la persona en concreto. Por lo tanto, su señoría, creemos que en la práctica mi representada no solamente va a gozar de una atenuante de responsabilidad, sino también de la colaboración con la investigación, de tal manera que tendrá dos atenuantes, la irreprochable conducta anterior y la colaboración con la investigación. Mi representada no tiene agravante alguna, en el escrito de acusación del señor fiscal no se estableció agravante alguna, de manera tal, su señoría, que de aplicarse las normas por cuya inaplicabilidad hemos solicitado, va a significar que mi representada no va a tener acceso a una pena sustitutiva como lo establece el artículo primero de la ley 18.216. Nosotros vamos a proponer, su señoría, desde ya una libertad vigilada intensiva, pero por la aplicación de ese precepto, evidentemente, va a tener que significar una condena efectiva. Por otro lado, teniendo dos atenuantes, ningún agravante, se hace plena aplicación de lo establecido en el artículo 67-66, en el sentido de que se podrá rebajar la pena en 1 a 2 grados, a lo menos en 1 grado, que en la práctica va a significar, su señoría, la no aplicación de estos preceptos, una libertad vigilada intensiva. Eso es todo, su señoría, en cuanto a este requerimiento. Muy bien. Finalmente, por el Ministerio Público, en todas las causas señaladas, alega don Pablo Campos Muñoz, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se rechacen todos estos requerimientos de inaplicabilidad. Y para una mejor comprensión de este alegato que se realiza en esta vista conjunta, voy a partir por referirme a las razones que concurren para rechazar
todos los requerimientos en cuanto se refieren al artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Y luego me haré cargo de las razones que a nuestro juicio concurren para rechazar dos de estos requerimientos, también en lo que se refiere al artículo primero de la Ley 18.216. Todo lo que se va a señalar acá es sin perjuicio de lo que ya se ha consignado por escrito al evacuar los traslados respectivos en todas estas causas. En cuanto se refiere al artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas, se reclama todos estos requerimientos que se infringiría en primer lugar el principio de igualdad ante la ley. Y si entramos a analizar esta norma desde esa perspectiva, es necesario entrar a analizar y observar cuáles fueron los objetivos que tuvo el legislador para establecerla y consagrar un modelo que podríamos llamar alternativo al mero aumento de las penas para incrementar de alguna manera la severidad de la penalidad destinada a tratar de controlar el uso ilegal de armas de fuego. Y reitero, excede este modelo que ha establecido el legislador al mero aumento de las penas, sino lo que ha intentado hacer es que el juez quede limitado a aplicar la pena fijada por el legislador dentro del marco respectivo. Y encontramos normas similares a esta en otros cuerpos legales, como la Ley de Tránsito en el artículo 196 bis y también en el artículo 449 del Código Penal modificado por la Ley 20.931, que también introdujo una norma que tiene una finalidad y la busca una finalidad muy similar. Entonces, la razonabilidad y la objetividad de esta política del legislador tiene que juzgarse considerando este conjunto de delitos que están sujetos entonces a una mecánica bastante parecida para efectos de determinar las penas. Y reitero, Ley de Control de Armas, Ley de Tránsito y estas normas del artículo 449 del Código Penal que se refiere a los robos, hurtos y a las receptaciones. Entonces, considerando esa amplia gama de delitos que quedan sujetos a esta misma mecánica, es que, a nuestro juicio, no se puede desprender de ello alguna discriminación arbitraria en relación a los ahora requirentes. Es más, durante el proceso de formación de la Ley 20.813, quedó patente cuál era el objetivo que se buscaba, y era hacer más riguroso el tratamiento penal para los delitos de uso ilegal de las armas de fuego, para tratar de evitar la proliferación de estas armas que se usan en esas condiciones y también para tratar de evitar los daños consecuentes que se presentan para la seguridad de las personas en el uso ilegal de este tipo de armamento. Se critica también en estos requerimientos que esta norma afectaría la proporcionalidad. Y en tanto la proporcionalidad estimamos que denota o se refiere a la comparación de magnitudes que son medibles, que en este caso de todos los requerimientos se desprendería que serían, por un lado, la gravedad del hecho con la entidad de la reacción penal establecida por el legislador. Reiteramos que al establecerse un mecanismo similar respecto de otra gran gama de delitos, esta supuesta falta de proporcionalidad se diluye y se descarta entonces, a nuestro juicio, una infracción constitucional. Pero también los requerimientos apuntan a que esta norma afectaría las facultades de los jueces, al impedirles variar y bajar de la pena o aplicar una pena superior, afectando con ello esas facultades jurisdiccionales y todo ello en relación al debido proceso. Y frente a eso, solamente nos cabe señalar que la Constitución Política de la República ha colocado en manos del legislador la determinación de las figuras que se van a considerar delitos y la determinación de las penas que se le asignan. Y son los jueces los que, atendiendo a diversos parámetros que establece también el legislador, va a tener que fijar la pena en concreto. Y para eso va a poder encontrar desde marcos penales bastante amplios también a pena única y también pena indivisible. Pero en todos esos casos, esa aplicación de la pena lo va a hacer bajo los parámetros de un justo y racional procedimiento. Obviamente que cuando se restringen las facultades de los jueces y se aleja, se le disminuye la facultad para entrar a bajar de los rangos penales, se disminuyen sus facultades. Pero esa disminución de facultades, en todo caso, no contraviene de ninguna manera la Carta Fundamental.
también es resorte del legislador el determinar que respecto a determinados ilícitos se lleve a cabo una agravación de las penas, se eleven las penas, cuidando determinados bienes jurídicos que la sociedad estima pertinente de asegurar por esa vía. Y esa facultad, en el ejercicio de esa facultad, el legislador no infringe la Constitución siempre que no pase a llevar los valores y los principios consagrados en la Carta Fundamental, cosa que creemos que en estos casos tampoco ocurre. Por último, respecto de esto, solamente hacer presente que este excelentísimo tribunal ha dictado numerosas sentencias en las que por mayoría se han rechazado requerimientos de inaplicabilidad muy parecidos a esto en relación al artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas. Y otro tanto ocurrió también con dos requerimientos en relación al artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, me refiero a los autos 2897 y 3270. En lo que se refiere al artículo primero de la Ley 18.216, aquí lo que se estaba pidiendo es un examen concreto de constitucionalidad en lo que se reclama supuesta infracción a los principios de la igualdad y de la proporcionalidad. Entonces, a nuestro entender, la gravedad y multiplicidad de los delitos es un criterio muy relevante al momento de determinar si existe o no esta proporcionalidad que podría dar lugar a alguna infracción constitucional. Y si analizamos dos de estos casos, encontramos que la gravedad de los delitos y las penas asignadas a los mismos no llevan a concluir de que aquí no puede haber alguna infracción a la proporcionalidad. En primer lugar, en el caso de don Cristian Bustos Cáceres, a él se le encontró la tenencia de 3 escopetas y una pistola, 50 tiros y 5 cartuchos de escopeta. Una de las escopetas además tenía un encargo pendiente por robo. También se le encontraron casi 100 gramos de una sustancia que al ser sometida a las pruebas de campo arrojó resultado positivo para la presencia de cocaína. Es por ello que fue formalizado por tráfico ilícito de drogas, por la posesión ilegal de armas de fuego y municiones y también por receptación. Estos hechos tuvieron lugar el 19 de marzo del año 2017, por lo tanto fue con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 20.931, que modificó el inciso primero de la Ley 18.216 y estableció la obligación de sumar todas las penas que puede recibir una de las personas que están en estas condiciones, y de esa suma de penas se tiene que determinar la pena resultante respecto de la cual se va a tener que verificar si corresponde o no alguna pena sustitutiva. En estas condiciones entendemos que respecto de don Cristian Bustos no hay ninguna posibilidad de que tenga lugar la posibilidad de acceder a una pena sustitutiva de las contempladas en la Ley 18.216. Y en lo que se refiere a don Cristian Encina Norambuena, a él se le acusa por el porte ilegal de un arma de fuego prohibida, que es una pistola Taurus de 9 milímetros. La tenencia ilegal de otras 2 armas de fuego prohibidas, una escopeta Remington y un revólver Taurus, en este caso .357, denominado Magnum, y además la tenencia ilegal de un arma de fuego permitida, un revólver calibre 38. Obviamente, en la medida en que uno de los criterios que se tiene que emplear para medir el cumplimiento de estos estándares de racionalidad y de justicia, y es la proporcionalidad a la que me he referido, es precisamente que entendemos que en estos 2 casos, por la cantidad de armas encontradas en poder de estas personas, no se advierte ninguna contradicción entre esta norma que aquí se cuestiona, el artículo primero de la Ley 18.216, con la Constitución Política de la República, lo que a nuestro juicio conduce también al rechazo de estos 2 requerimientos en lo que respecta a dicho precepto también en particular. Por lo tanto, en mérito de todo lo que he expuesto, solicito a sus señorías se rechacen todos estos requerimientos en los términos que he señalado. Eso es todo, señorías. Bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Una pregunta al personal, al abogado don Pablo Campos. En los casos que la Fiscalía nos ha informado que hay encargo por robo, que se trata de un arma que está encargada por robo. Debo entender que se ha efectuado un procedimiento previo donde se ha acreditado el delito de robo del arma. Le pregunto porque es muy usual lo que uno lee, lo que uno sabe, que en la práctica hay denuncias por robo que no son robos, sino arriendos de armas o ventas
fraudulentas de armas de fuego. En estos casos, la Fiscalía está afirmando que hay un encargo por robo, dado que se acreditó un robo. Los antecedentes de la Fiscalía obviamente hacen referencia a que el arma tenía un encargo por robo y para esos efectos obviamente tiene que haber habido primero un procedimiento del cual derivó este encargo del arma en particular. Es una situación bastante normal que circulen armas que están en esa situación y que caen en poder de personas que además la utilizan para asegurar la comisión de otro tipo de delitos, como en estos casos donde también confluyen, por ejemplo, con el tráfico de drogas. Muy bien, muchas gracias. Terminada la audiencia. Gracias, maestro.